Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Estamos hablando de emociones que enferman. Hasta ahora ya hemos descubierto dos emociones enfermizas y hoy vamos a descubrir la tercera emoción que enferma. Y créalo, esta emoción de la cual vamos a hablar hoy es una emoción que, además de enfermar, paraliza. Y escuche esto, es una enfermedad que no solo puede enfermar, sino que también puede dañar nuestra relación con Dios. Incluso puede hasta matar nuestra vida. Emociones que enferman es nuestro tema el día de hoy. Recuerde, es una serie que hemos venido preparando para todos los domingos del mes de octubre. Y este ya es nuestro tercer domingo. Y para descubrir, mi amiga y mi amigo, cuál es la tercera emoción que enferma, permítame contarle una historia. Ustedes saben que me gustan las historias. Es más, pocas contamos los días domingos, pero hoy quiero contarle una historia. Se dice que una vez el diablo tuvo una venta de garaje. Ese día el diablo puso a la venta todas las herramientas que tenía. Y afuera empezó la gente a inspeccionar, a mirar qué era lo que el diablo tenía para la venta fuera de su casa, allí en la venta de garaje. Allí había muchos interesados en comprarlas. Entre esas herramientas que tenía el diablo para la venta estaba el odio, estaba la envidia, estaban los celos, estaba el engaño, estaba la mentira, estaba el orgullo y muchas otras herramientas más. Pero apartada, en un rincón, había una aparentemente inofensiva. Estaba bastante usada esta herramienta, pero a pesar de estar bien usada y a pesar de ser aparentemente inofensiva, era la herramienta más cara. Así que un cliente se acercó al diablo y le preguntó: oye, diablo, ¿y cuánto vale esta herramienta? ¿Cómo se llama esta herramienta? Porque es muy cara, es muy costosa para estar tan archivada en un rincón, para ser como muy indefensa, muy inofensiva, y también es muy cara para estar tan gastada. A lo que el diablo le respondió al cliente: esa herramienta se llama tristeza. Esa herramienta se llama pena. Y el cliente, pensando un poco, le dice: ¿y por qué esa herramienta, por qué la tristeza, por qué la pena es tan cara? ¿Por qué la tienes tan cara, tan costosa? A lo que el diablo le responde: es que esta herramienta es la más útil de todas. Por eso la tengo tan gastada, porque es la que más utilizo. Y le agrega el diablo: es que con esa herramienta, con la tristeza y la pena, puedo romper el corazón de cualquier persona y meterme allí. Y cuando no puedo acercarme a los demás, entonces uso esa herramienta, porque pocas personas saben que la tristeza y la pena me pertenece. Mi amiga y mi amigo, un cuento, por supuesto, no real, una historia muy fantástica, pero que nos deja enseñanzas muy prácticas y con verdades bien interesantes. Y es esta: la tristeza es una condición emocional muy, pero muy peligrosa. Es tan peligrosa la tristeza, es tan peligrosa la pena, que muchos se han quitado la vida. La tristeza y la pena es tan peligrosa que enferma el alma y llega como resultado de heridas que otros nos han causado. O más bien, llega la tristeza y la pena por heridas, por situaciones, por circunstancias que hemos vivido y que no hemos podido sanar. Esta tristeza, esta pena, no viene sola. Ella viene acompañada de otros sentimientos como desesperación, abatimiento, desesperanza, melancolía. Y la persona que siente
todas estas emociones, llega al punto de perderle el sabor a la vida. Las personas que tienen estos sentimientos caen tan bajo que llega el momento en el cual dicen, es que no me importa nada en la vida. Se vuelven pesimistas y sobre todo se desaniman. Mire, mi amiga y mi amigo, quiero que sepa esto, y es que la tristeza, la pena, es una de las emociones y de los sentimientos más peligrosos que existen. ¿Sabe por qué? Porque la tristeza y la pena podría paralizarnos, podía desanimarnos, podía enfermarnos y puede, escucha esto, hasta matarnos. ¿Y sabe algo? Muchos personajes bíblicos, muchos personajes de la historia bíblica experimentaron esta emoción. Tristeza, pena, melancolía, desánimo. Muchos personajes en la Biblia lo experimentaron. Pues quiero invitarle para que durante los siguientes minutos descubramos cómo algunos personajes bíblicos vivieron esto de la tristeza. Pero sobre todo lo más importante, para que descubramos cómo vencieron la tristeza. A estas alturas de la transmisión ya sabemos entonces que la tristeza es muy peligrosa, que es un arma del enemigo que no viene sola, que viene acompañada de otros sentimientos dañinos y que es producida por situaciones, por emociones y por circunstancias que no hemos sabido manejar o por heridas que no hemos podido sanar. Ahora, ¿quiénes en la Biblia experimentaron esto de la tristeza y la pena? ¿Cómo la enfrentaron? ¿Cómo la vencieron? Mire, el Salmo en el capítulo 42 nos habla un poco al respecto. A este Salmo se le conoce como el Salmo antidepresivo. Si usted en algún momento se siente triste, depresivo, angustiado, yo le animo, le invito para que lea el Salmo 42. No solo léalo, sino medítelo, estúdielo, porque el Salmo 42 se le conoce como el Salmo antidepresivo. El Salmo 42 fue escrito por un hombre que se encontraba triste, que se encontraba deprimido. Se le atribuye este salmo a uno de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Pues ellos escribieron algunos salmos. Exactamente, los hijos de Coré escribieron desde el Salmo 42 al Salmo 49. Ellos escribieron estos salmos, los hijos de Coré. Ahora, ¿quién era Coré? Pues resulta que Coré fue un levita que muchos años atrás encabezó una rebelión en contra de Moisés. Toda esa historia usted la puede ver en Números capítulo 16 del verso 1 al verso número 35. Coré fue un hombre que se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés, la tierra se abrió y se lo tragó. Coré perdió su vida, pero resulta que sus hijos y sus descendientes sí fueron fieles a Dios, permanecieron fieles a Dios. Y como levitas, los hijos de Coré continuaron sirviendo a Dios en el templo. Muchos años después, David, el gran rey de Israel, designó hombres de la familia de Coré para que ellos fueran los directores del coro, para que ellos fueran los que cantaran en el templo de Dios. Y los hijos de Coré empezaron a cantar en el templo desde David y muchos años después. Ahora resulta que con el tiempo, mucho después de David, ya el pueblo de Israel, el pueblo de Judá había caído al exilio, había ido a Babilonia, estaban como esclavos en otros lugares. Y entre ellos, entre el pueblo de Judá, estaban también los hijos de Coré. No solo estaba Israel cautivo, no solo estaba Judá cautivo, sino también los hijos de Coré formaban parte de este grupo. Estaban exiliados, fueron llevados cautivos, esclavos a otro lugar. Los hijos de Coré ahora estaban lejos de lo que amaban hacer. ¿Y qué era lo que los hijos de Coré amaban hacer? Cantarle a Dios en el templo, organizando las fiestas que Dios había institucionalizado desde muchos años atrás. Y ahora ellos se encontraban sin cumplir sus sueños y cumplir su propósito. Eran cantantes del templo, no podían cantar.
organizaban las fiestas que Dios había mandado hacer. Ahora no podían celebrar las fiestas que Dios había institucionalizado para el pueblo porque estaban muy lejos del país, estaban exiliados. Y eso a los hijos de Coré les causaba mucha tristeza. Y en medio de ese dolor, en medio de esa melancolía, en medio de esa tristeza, en medio de esa depresión por lo que habían perdido, los hijos de Coré escriben el Salmo capítulo número 42. Así que con eso en mente, si usted lee el Salmo 42, lo va a comprender mucho más. Escuche algunos apartes de lo que dice este salmo, el Salmo 42, salmo al cual se le llama el antidepresivo. Del verso 1 al verso 4, los hijos de Coré empiezan a describir lo que sentían, cómo se encontraban ellos emocionalmente. Allí lo describen del verso 1 al verso número 4. ¿Y sabe qué me llama la atención? Cuando dicen allí del verso 1 al verso 4, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Eso escriben los hijos de Coré en el Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y luego agrega, mientras me dicen todos, ¿y dónde está tu Dios? Esto lo dice el verso número 3 del Salmo 42. Mire, para que los hijos de Coré dijeran esto, que eran sus lágrimas su pan de día y de noche, era porque realmente estaban tristes. Las lágrimas para los hijos de Coré eran permanentes en ellos. Las lágrimas, el llanto, la tristeza, prácticamente era lo que ellos comían. Yo no sé, mi amiga y mi amigo, si usted en algún momento de la vida se ha sentido así o se siente así, que la tristeza es tan profunda que no para de llorar o que no paramos de llorar. No sé si ha sentido que en el momento menos pensado empieza a romper en llanto, que todo está bien, pero de un momento a otro recuerda algo y se rompe en llanto. Siente un vacío en su alma, siento que algo le duele, le retuerce dentro de sí. Pues mire, así se encontraban ellos, los hijos de Coré. Habían perdido algo, habían perdido su libertad, habían perdido su sueño, habían perdido su propósito y ahora ellos estaban tristes, estaban en llanto constante. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras la gente me pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Y luego dice el verso número 4, lo escriben allí los hijos de Coré, me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de todo lo que viví, me acuerdo de todo lo que estoy viviendo, me acuerdo de todo el sufrimiento, me acuerdo de los buenos tiempos del pasado. Verso 4 del Salmo 42, y dicen los hijos de Coré, y derramo mi alma dentro de mí. Eso dicen los hijos de Coré. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Salmo 42, 4. Mire, la mente a los hijos de Coré lo llevaba a recordar lo que habían perdido. Su mente lo llevaba a mirar lo que estaban viviendo en ese momento. ¿Y sabe qué sucedía cuando ellos recordaban y cuando ellos miraban las circunstancias? Derramaban su alma. Es decir, su alma se debilitaba, su alma se volvía agua al recordar. ¿Y sabe algo? Eso mismo es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nuestra mente nos lleva a diferentes viajes de dolor, que nuestra mente nos lleva a recordar cosas duras, difíciles del pasado, que nuestra mente nos lleva a mirar la situación difícil que estamos viviendo hoy, que la mente nos lleva a recordar a lo que vivimos, a lo que nos hicieron, a lo que nos dijeron. Y cuando nuestra mente se empieza a empelicular con cosas del pasado, con el sufrimiento del pasado o con el sufrimiento del presente, entonces, enseguida, nuestra alma se vuelve agua y caemos en la tristeza. Mire, allí el Salmo número 42 nos da la razón o una de las razones por las cuales la tristeza viene,
se queda a vivir con nosotros y empieza a matarnos lentamente. Mire, la pena y la tristeza nos mata lentamente porque le permitimos a nuestra mente hacer, valga la redundancia, esos viajes mentales a un pasado de dolor. Ahora, si por alguna razón usted y yo hacemos un viaje a nuestro pasado, pues hagamos ese viaje a nuestro pasado recordando cosas buenas, recordando las misericordias, las bendiciones que Dios nos ha dado. Es más, la Biblia dice que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, podemos hacer algunos viajes al pasado, pero bajo ese propósito, recordando lo bueno de Dios. Pero no un viaje al pasado que dañe nuestra vida, que debilite nuestra fe, que vuelva nuestra alma como agua. Si hacemos un viaje al pasado que sea para fortalecer nuestra fe, recordando cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha restaurado, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Pero no haga viajes del pasado que le depriman. No haga viajes al pasado que le traiga recuerdos de dolor, de amargura, de resentimiento. Mire, cuando viajamos al pasado, como lo dice el texto bíblico, nuestra alma se vuelve agua. Y luego las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, la tristeza y la pena se empieza a convertir en nuestro pan de día y de noche. Ahora, sigamos con el verso número 42. El verso número 5, que es la parte donde me quiero centrar el día de hoy, me da la clave, escuche esto, la clave para vencer la tristeza, la depresión y la pena. Verso número 5 del Salmo 42. Recuerde lo que le estoy diciendo. El Salmo 42 se le conoce como el Salmo antidepresivo. Cuando esté triste, cuando esté abatido, cuando esté cansado, cuando sienta penas en su alma, lea el Salmo número 42. Lea este Salmo, el Salmo antidepresivo. Y el verso número 5. Ahora, recuerde, del verso 1 al verso 4, los hijos de Coré empiezan a hablar del cómo se sentía, de qué pasaba con ellos, y el verso 5 desata la poderosa clave para vencer la tristeza y la pena y la depresión. Escuche lo que dice el verso número 5 del Salmo capítulo número 42. Dicen allí los hijos de Coré: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Permítame y retomo un poco esta historia. Los hijos de Coré estaban en una situación difícil. Su sueño, su propósito estaba frustrado, estaban exiliados, lejos de su país, lejos del sitio donde querían estar. Estaban cautivos, y no solo cautivos, no podían cumplir la misión de vida, no podían cantar en el templo, habían perdido algo. No sé si a usted le ha pasado que ha perdido algo, que está viviendo una situación de pérdida, algo difícil en su vida. Pues eso causa tristeza, pues esa era la causa de la tristeza de los hijos de Coré. Dice las Escrituras que ellos viajaban al pasado y su mente le llevaba a recordar esos momentos y a recordar el momento difícil que estaban viviendo. Y dice que por esa razón era tal la tristeza que sus lágrimas, su dolor, su pena, su tristeza era el pan que comían tanto de día como de noche. Del 1 al 4 hablan de la situación en la cual se encontraba, pero el verso número 5 es poderoso, poderosísimo. Ellos le dicen a su alma, los hijos de Coré, un alma que estaba triste, un alma que estaba abatida, un alma que no hacía sino llorar, una alma que no hacía sino quejarse por la pena y el dolor que tenía. Los hijos de Coré se levantan y le hablan a su alma y le dicen: oye, alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y luego le dicen al alma: alma, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, versículo número 5.
Mi amiga y mi amigo, el salmista cuando pasaba por situaciones como la que se encontraba en ese momento, cuando pasaba por situaciones de depresión, de llanto, de tristeza, de pena, activaba una clave para vencer la depresión, activaba una clave para vencer la tristeza, activaba una clave para vencer la pena, y la clave era hablarle a su propia alma. Por eso, repito, mi amiga y mi amigo, los hijos de Coré le decían a su alma: alma, ¿por qué te abates? Alma, ¿por qué estás tan triste? Alma, ¿por qué te deprimes? Y luego, ellos mismos le daban la respuesta a su alma y le decían: alma, tranquila alma, espera en Dios. Espera en Dios, porque un día volveremos a Jerusalén y vamos a adorar y vamos a cantar a Dios en el templo. Ellos mismos le respondían a su alma: alma, tranquila, tranquila alma, no te angusties, espera en Dios. Va a llegar un momento donde honraremos a nuestro Dios. ¿No le parece eso hermoso, mi amiga y mi amigo? Que hoy Dios, a usted y a mí, en el Salmo 42, nos está regalando una clave poderosa para vencer la tristeza. Y es hablarle a nuestra alma. Predíquele a su alma. Cuando su alma esté desanimada, predíquele, háblele a su alma. Cuando su alma esté triste, acongojada, en pena, háblele a su alma. Cuando su alma se suelte en llanto, cuando sienta esos vacíos en su alma, háblele a su alma. Predíquele a su alma, anime a su alma. Mire, mi amiga y mi amigo, no espere a que venga alguien a darle una palabra de aliento, porque eso muchas veces es lo que nos sucede. Estamos deprimidos, llorando, derrotados, con pena, con tristeza, y pensamos ¿quién es el que va a venir a consolarnos? No espere a que alguien venga a darle una palabra de aliento. No espere a que alguien venga a consolarle. No espere que venga alguien a orar por usted. No espere que venga alguien a sacar esa tristeza de su alma. No espere a que la situación cambie para que ese sentimiento desaparezca. Mi amiga y mi amigo, aún en los momentos más difíciles, aún en esos momentos donde usted no quiere nada, aún en esos momentos donde todo es llanto y desconsuelo, párese firme y háblele a su alma y dígale a su alma: alma, ¿por qué te abates? Alma, ¿por qué lloras? Alma, tranquila, que no todo está perdido. Alma, no te desesperes, porque Dios está con nosotros, porque Dios está conmigo. Y esa es la clave que nos da el Salmo 42, verso 5, para vencer la tristeza, para vencer la depresión, para vencer la pena. El Salmo capítulo número 23 dice que aunque andemos por valles de sombra de muerte, nuestro Dios estará con nosotros. Y esas cosas hay que decirle al alma cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que el valle por el cual estamos transitando es de sombra, es de muerte, es de terrores, de tragedia, de sufrimiento. En vez de angustiarnos, en vez de bajar nuestros brazos y perder la fe, lo que tenemos que hacer es levantarnos y decirle al alma: alma, tranquila. El valle de sombra y de muerte no es el destino. Es parte de un proceso. Es simplemente un lugar por el que tenemos que pasar, pero no es nuestro destino. Dice el Salmo 23, aunque pasemos. Nos habla de pasar, nos habla de un proceso, de un lugar que es parte del camino. Repito, el valle de la sombra de la muerte no es un destino, es tan solo un paso. Porque Dios dice, ¿qué pasaremos? Pero que en ese paso Él nos lleva de su mano. Y esas cosas es las que usted tiene que decirle a su alma. Esas cosas es las que usted tiene que decirse a usted mismo. Si su alma se angustia, si su alma se deprime, si su alma se desespera, si su alma se rompe en llanto por la situación que sea, dígale a su alma: tranquila. Porque todo, Dios lo usará para el bien nuestro. Cuando haya escasez, dígale a su alma: alma, tranquila, Dios es tu proveedor.
Cuando esté enfermo, dígale: alma, tranquila, porque Dios es tu sanador. Cuando haya caído, dígale: tranquila, alma, porque Dios es el que te levanta. Alma, tranquila, que Dios es nuestro consuelo y nuestro sustento en los momentos de pérdida. La gran pregunta que debemos hacernos hoy, mi amiga y mi amigo, es: ¿qué cosas usted y yo le estamos diciendo a nuestra alma? Esa es la primera clave para vencer la tristeza, para vencer la pena, y la usaron muy bien los hijos de Coré. Ahora, le dije que le iba a comentar 3 historias de 3 personajes que vivieron momentos de tristeza, de angustia, de pena y de depresión. Los primeros fueron los hijos de Coré. Y la segunda historia de la cual vamos a hablar hoy, la encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 19. Exactamente del versículo 4 en adelante. Y estamos hablando de un hombre llamado Elías. Resulta que Elías experimentó un momento de desánimo. Elías experimentó un momento de tristeza, y fue tan profunda su tristeza, fue tan profunda su pena, que quiso morirse. Dice la Biblia que Elías caminó todo un día por el desierto. Y luego se sentó debajo de un arbusto, se sentó a la sombra de ese arbusto con ganas de morirse. Y mire lo que Elías le expresó a Dios. Elías le dice a Dios: Dios, estoy harto, estoy cansado, no puedo más, tengo una pena que no la resisto, quítame la vida. Eso le dijo Elías a Dios: mátame, quítame la vida. El mismo que oró para que lloviera y llovió. El mismo que oró para que cayera fuego del cielo, para que consumiera unos profetas falsos. El mismo que hizo que una harina y un aceite se multiplicaran. El mismo que hizo que un niño resucitara. El mismo que hizo que las aguas del río Jordán se dividieran. Ahora le estaba diciendo a Dios: Dios, estoy harto, quítame la vida. ¿Y sabe qué me llama la atención de esta historia? ¿Sabe qué me llama la atención de todo lo que vivió Elías? Que a pesar de vivir un momento de tristeza profunda, Dios lo sacó de allí. Ahora, ¿qué hizo Elías? Elías oró. Elías se desahogó con Dios. Y eso siempre será clave para superar la tristeza y la depresión. Contarle a Dios lo que nos sucede. Llévele a Dios sus angustias. Llévele a Dios sus preocupaciones, llévele a Dios esa tristeza, llévele a Dios lo que siente. Dígale a Dios: Dios, tengo una pena por esta situación, tengo un vacío emocional por esto, estoy llorando por esto, Señor. Esto es lo que me robó la paz, Dios. Esta es la situación que estoy viviendo. Y cuando usted le cuenta a Dios lo que está pasando, lo que está viviendo, Dios va a tener cuidado de usted. Y eso fue lo que pasó con Elías, y eso podemos aprender de él. Que aunque estaba en un momento difícil, él se desahogó con Dios y le contó a Dios lo que le decía. La pregunta es: en los momentos de tristeza y de pena, ¿buscamos a Dios o cómo nos desahogamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién se lo contamos? Mire, la mejor manera de sacar esa tristeza de nuestra vida es contándosela a Dios. Ahora, ¿por qué Elías se sentía así? Elías se sentía así, número 1, porque Elías pensaba que estaba solo. Elías pensaba que habían matado a todos los profetas de Baal. Elías pensaba que el único profeta de Dios que quedaba era él. Y ese sentimiento de soledad, de sentirse solo luchando contra el planeta, pues le causó una profunda depresión, una profunda tristeza. Mi amiga y mi amigo, el sentirse solo, el mirar la soledad, el contemplar la soledad, el pensar que en nuestras luchas diarias no hay nadie a nuestro lado, es muy peligroso. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Él se sintió solo y en medio de esa soledad se sintió triste, al punto de querer morirse. Y a eso súmele algo, y es el gran cansancio físico que tenía. Llevaba días sin dormir bien, llevaba días sin comer bien. Recuerde que días anteriores había acabado con cerca de 400 profetas falsos de Baal y había caminado todo un día por el desierto sin comer.
Su criado le había dicho que si quería lo acompañaba y Elías le dijo no, que él quería estar solo. Así que la suma de todo eso, el sentirse solo, el sentirse cansado, el no dormir bien, el no comer bien, lo agotó física y emocionalmente. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios para ayudar a Elías a superar ese momento de tristeza, de pena y de dolor? Lo puso a dormir. Eso fue lo que Dios hizo con Elías. Lo puso a dormir. Luego lo despertó y le dio de comer. Elías se levantó, comió, bebió agua y Dios le volvió a dar sueño y volvió a dormir. Luego Dios vuelve y lo despierta, le vuelve a dar de comer. Elías se levanta, toma agua, come pan y luego de allí Dios lo levanta y le da una nueva tarea, un nuevo compromiso, un nuevo desafío que Elías tendría que cumplir. Mire, mi amiga y mi amigo, lo he dicho muchas veces. Nosotros tenemos un gran problema y es que muchas veces nos espiritualizamos tanto que olvidamos que además de espíritu somos alma y cuerpo. Y aquí la causa de la tristeza, la causa del desánimo de Elías no era más que el resultado de un cansancio físico. De allí que la respuesta de Dios fuera hacer que Elías durmiera y hacer que Elías comiera. ¿Por qué Elías se sentía mal emocionalmente? Porque no había podido comer bien, no había podido dormir bien. Y Dios lo que hace aquí es, pues vamos a permitir que mi siervo duerma. Mi siervo tiene hambre, vamos a darle de comer, vamos a fortalecerlo. Y cuando Elías, repito, pudo descansar, Dios le encomendó una nueva tarea. Mi amiga y mi amigo, la tristeza de los hijos de Coré era del alma. Y la respuesta estaba allí, hablándole a su alma. Pero la tristeza de Elías no era producto de su alma, era producto de un cansancio físico. Y la respuesta que Dios le dio a la tristeza y depresión de Elías fue haciéndolo dormir, dándole de comer, haciendo que él descansara. ¿Se da cuenta? No todas las veces la tristeza y la depresión se soluciona de la misma manera. Si la tristeza venía de un problema del alma, la solución estaba hablándole al alma. Si la tristeza venía por cansancio físico, la solución estaba en descansar. Ahora, escuche esta otra, la de David. Dice el Salmo capítulo número 32, que cuando David ocultó su pecado, él gemía dentro de sí. Eso dice el Salmo 32, que cuando David ocultó su falta, que cuando David pecaba y le echaba tierrita y lo tapaba, él gemía dentro de sí. Luego, en el Salmo capítulo 51, versículo número 12, David se arrepiente ante Dios por su pecado y le pide a Dios que por favor le devuelva el gozo de la salvación. Ahora, si David había perdido el gozo, era porque estaba triste, era porque estaba desanimado, era porque estaba acongojado, era porque estaba en penas. Y ahora David le dice a Dios, Dios, dame de nuevo el gozo de tu salvación. Ahora, ¿por qué David estaba así? ¿Por qué David estaba triste? Porque había pecado contra Dios, porque había ocultado su pecado. Es decir, a diferencia de los hijos de Coré, no era un problema del alma. A diferencia de Elías, no era un cansancio físico. Lo que David tenía era un pecado, un problema espiritual. Había pecado contra Dios. Y ese pecado contra Dios le había traído consecuencias graves. Y se encontraba en esa condición de profunda tristeza al punto de decirle, Dios, devuélveme el gozo de la salvación, porque mi alma gime dentro de mí. ¿Y sabe cuál fue la clave para que David saliera de esa situación? Escuche lo que dice el Salmo 32, verso 5. Salmo 32, 5. Dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego hay una palabra allí que dice Selah. ¿Sí la ha visto usted en los Salmos?
que usted lee un salmo y luego aparece una palabra Selah? Pues allí aparece esa palabra Selah, en el Salmo capítulo 32, verso 5. Ya le voy a explicar qué significa Selah, porque me llama mucho la atención. Pero escuche esto. ¿Cómo David superó la tristeza? ¿Cómo David superó la pena por causa del pecado, por causa de tener cosas ocultas en su vida? Confesando. Cuando David confesó su pecado, cuando David confesó su transgresión, cuando recibió el perdón de parte de Dios, su tristeza se fue. Eso dice el libro de los Salmos en el capítulo 32, versículo número 5. Y si usted siguió la lectura allí, usted se dio cuenta que hay una palabra allí que dice Selah, en el Salmo 32, 5. ¿Sabe qué significa esa palabra Selah? Selah significa pausa en el hebreo. Es algo así como detenerse. Es algo así como deténgase y escuche. Deténgase y preste atención. Algunos dicen que por estar esa palabra muy repetida en el libro de los Salmos y por solo estar en el libro de los Salmos, esa palabra Selah representa algún signo musical o algo así. Pero el significado hebreo de esa palabra Selah es ese: pausa, detenerse. Es algo así como pare y escuche. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando hay tristeza, cuando el gozo se ha ido y sabemos en nuestro corazón que es por causa del pecado, entonces, Selah, hagamos una pausa, paremos, escuchemos, detengámonos y revisemos nuestra vida. Así como lo dice David, miremos si en nuestra vida hay algún camino incorrecto. Y para eso, para analizar si en nuestra vida hay cosas incorrectas, es necesario hacer una pausa, es necesario detenernos y escuchar. Es necesario pedirle a Dios que nos examine y luego cortar con todo aquello que nos está robando el gozo. 3 personajes de muchos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que vivieron momentos de profunda tristeza. Por supuesto, cada uno de ellos por diferentes causas. Pero lo cierto es que todos salieron de esa situación en la cual se encontraban. Mi amiga y mi amigo, no ignoremos que la tristeza, que la pena y la depresión es peligrosa. Que de consentirla en nuestra vida podríamos desanimarnos, desmotivarnos y eso a su vez hacer que las fuerzas de nuestra vida se pierdan. Si en este momento usted está viviendo momentos de profunda tristeza, entonces, número 1, háblele a su corazón, háblele a su alma y recuérdele a su alma cada una de las promesas de Dios. Número 2, desahóguese con Dios, cuéntele a Dios lo que le sucede. Y si sabe que ese problema emocional, que ese problema de tristeza, de desánimo, tiene que ver por la parte física, por cansancio, por algo físico, entonces cuídese, aliméntese, descanse, vaya al médico, haga lo humanamente necesario frente a esa tristeza. Cuéntesela a Dios, que Dios también le va a comprender. Y si sabe que esa tristeza es por pecados ocultos, entonces examine su corazón y confiese eso delante de Dios y reciba el perdón de Dios. Pero no deje, mi amiga y mi amigo, que los problemas y que las circunstancias de la vida le llenen de tristeza y le desanimen. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios, sabiendo eso, que la tristeza es muy, pero muy peligrosa, pero sabiendo también que hay respuesta de parte de Dios para vencer la tristeza de nuestra vida. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en esta transmisión. Dios, hoy hemos descubierto que la tristeza es muy peligrosa, que paraliza nuestra vida, que nos roba bendiciones de parte de ti, Señor, que no nos deja alcanzar lo mejor de parte de ti. Padre eterno, hoy
entregamos, Señor, esa situación delante de ti. Padre, te pedimos que tú traigas consuelo, que tú traigas aliento a la vida de cada corazón angustiado. Mira aquellos, Señor, que han sufrido pérdidas, que están pasando por duelo, Señor. Padre, que han sufrido la pérdida de un ser querido, hoy oramos para que por favor tú los sustentes, los ayudes y los fortalezcas, Dios. Padre, que podamos encontrar esa paz en ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, por favor, danos de tu paz, porque la necesitamos en medio nuestro. Padre, tu palabra dice que no nos angustiemos por nada, sino que delante de ti llevemos todas nuestras angustias en oración, sabiendo, Dios del cielo, que tú velarás por nosotros, que tú cuidarás de nosotros y que tú nos darás una paz sobrenatural, una paz que no podemos entender, pero una paz que estará allí, una paz que sobrepasa cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos, una paz que cuida nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a experimentar de tu paz, Dios del cielo. Descansamos en ti. Hoy abrimos nuestro corazón, Cristo Jesús, y te reconocemos como Dios, como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca. En el libro Levántate, Rodrigo Riaño del Castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con Dios. Levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Levántate lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de Dios. En el libro Levántate, descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida, Dios obra para tu bien y para su gloria. No te quedes sin leer este libro. Levántate. Lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.